Bienvenidos al tutorial de Inosuke Hashibira. Es muy fácil de tejer, abajo les dejo los colores que vamos a necesitar y comencemos. Comenzaremos con la cabeza con este hilo color beige, empezando por un anillo mágico de 6 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Aquí vamos con el primero y en el mismo lugar hacemos el aumento. Y repetimos esto durante toda la secuencia por 6 veces. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un medio punto, un aumento. Aquí vamos por el primero y en el segundo haremos nuestro aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Y repetimos esto durante toda la vuelta por 6 veces. Al finalizar nos deberá quedar 18 medios puntos. En la vuelta número 4 realizaremos esta secuencia de 2 medios puntos, un aumento. Hacemos el primero, marcamos 2 y aquí iría nuestro aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos deben quedar 24 medios puntos. En la vuelta número 5 realizaremos esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento. Hacemos el primero, marcamos, quedamos con el segundo, nuestro tercer punto y aquí iría nuestro aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos deben quedar 30 medios puntos. En la vuelta número 6 realizaremos esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Aquí vamos con el primero, marcamos, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro aumento. Y repito esto durante toda la vuelta, al finalizar nos deben quedar 36 medios puntos. Desde la vuelta número 7 a la 12 vamos a realizar vueltas de 36 medios puntos. Nos vemos al final de la vuelta. En la vuelta número 13 realizaremos esta secuencia de 4 medios puntos, una disminución. Comenzamos con nuestro primer punto, marcamos 2, 3, 4 y aquí hacemos nuestra disminución. Tomamos hebra delantera del primer punto y la hebra trasera del siguiente. Tomamos hilo y cerramos el punto. Repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos quedan 30 medios puntos. En la vuelta número 14 realizaremos esta secuencia de 3 medios puntos, una disminución. Vamos con nuestro primer punto, marcamos 2, 3 y aquí nuestra disminución. Repetimos esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar nos deben quedar 24 medios puntos. Una vez finalizada la vuelta colocaremos los ojos en la vuelta número 10 con 6 puntos de separación entre ojo y ojo. Nos quedarían de esta manera. En la vuelta número 15 vamos a realizarla solo tomando la hebra delantera de nuestro tejido. De esta manera. Una vueltita de 24 medios puntos, tejiéndola con la hebra delantera. Ahí vamos, 1,
Agarramos la hebra delantera, hacemos 2. 3. Y así toda la vuelta. La vuelta número 16 y 17 tomaremos todo el punto normalmente y haremos 2 vueltitas de 24 medios puntos. Antes de hacer el último punto de la vuelta número 17, vamos a hacer el cambio de color. Así que tomaremos la hebra y la cerraremos con nuestro color negro. Y así hacemos el cambio de color. Estos serían los pantalones de nuestro amigurumi. Desde la vuelta número 18 a la 20 realizaremos vueltas de 24 medios puntos en color negro. Nos vemos al final de estas vueltas. Acá ya tengo listas mis vueltitas de 24 medios puntos y continuamos con la vuelta número 21 haciendo esta secuencia de 2 medios puntos, una disminución. Aquí vamos con 1, marcamos, 2 y aquí nuestra disminución. Y hacemos esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar nos deben quedar 18 medios puntos. En la vuelta número 22 realizaremos esta secuencia de un punto, una disminución. Al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Aquí voy por el primero y en el siguiente haremos nuestra disminución. Y así durante toda nuestra vueltita. Vamos a aprovechar a rellenar nuestro amigurumi. En la vuelta número 23 vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Una vez terminada nuestra vuelta, con nuestra aguja lanera terminamos de cerrar, tomando la hebra delantera de cada punto de la vuelta anterior. Finalizamos tirando del hilo y cerrando nuestro amigurumi. Y escondemos la hebra por dentro. Y así es como nos queda el cuerpito de nuestro inosuke. Ahora es el turno de los brazos. Comenzamos con un anillo mágico de 7 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo mágico. Desde la vuelta número 2 a la 6 haremos vueltas de 7 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltitas. Una vez terminadas nuestras vueltas, agarramos la aguja lanera para cerrar nuestro bracito, tomando solo la hebra delantera de cada puntito que dejamos disponible. Tiramos del hilo y ahí queda nuestro bracito. De este tenemos que hacer 2. Ahora es el turno de las piernas. Comenzaremos con un anillo mágico de 5 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 10 medios puntos. Aquí vamos con el primero, marcamos y en el mismo lugar hacemos el aumento. Y repetimos esto durante toda la vuelta. La vuelta número 3 la realizaremos con el color beige. Así que aquí haremos el cambio de color. Y haremos una vueltita tomando solo la hebra trasera de nuestro amigurumi. De esta manera vamos a realizar esta vueltita.
Vamos a tomar esta hebra, la de atrás. La de adelante no, solo la de atrás. De esta manera vamos a realizar una vueltita de 10 medios puntos tomando la hebra de atrás. Nos vemos al final de esta vueltita. Aquí volvemos a hacer el cambio de color a negro. Y la vuelta número 4 y 5 las vamos a realizar en negro. Van a ser vueltas de 10 medios puntos. Una vez finalizada, cortamos el hilo, suficiente para coser al cuerpo, y terminamos. Aquí están nuestras patitas. Con hilo marrón haremos el cinto de Inosuke. Comenzaremos haciendo 24 cadenas. Te tiene que quedar perfecta para la cintura de Inosuke. Si te hacen falta más, haz más. En la vuelta 2 comenzaremos haciendo un medio punto en la primera cadena disponible. En la siguiente hacemos un punto alto. Y en el mismo lugar hacemos un punto deslizado. En el siguiente hacemos un punto deslizado. Aquí haremos nuestro punto alto. Y en el mismo lugar que hicimos el punto alto hacemos un punto deslizado. Volvemos a hacer un punto deslizado en el siguiente, nuestro punto alto. En el mismo lugar hacemos un punto deslizado. Y así vamos a seguir. Sería la secuencia un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos el punto alto. Y en el mismo lugar hacemos el punto deslizado. Realizamos esto durante toda la cadena. Nos debería quedar de esta manera con todos los piquitos del cinturón. Se lo coseremos por alrededor entre la línea beige y la línea negra. Nos quedaría así. Los bracitos los vamos a colocar en esta altura, más o menos. Las patitas las coseremos así. Y así nos deberá quedar nuestro amigurumi cosido. Y ahora haremos el pelo de nuestro amigurumi. Con hilo negro comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Ahí voy uno y en el mismo lugar hacemos el aumento. Así repito toda la vuelta. En la vuelta número 3 realizaremos esta secuencia de un medio punto, un aumento. Lo repetimos por 6 veces y al finalizar nos deben quedar 18 medios puntos. Ahí voy uno y aquí iría nuestro aumento. Y así durante toda la vuelta. En la vuelta número 4 realizaremos esta secuencia de 2 medios puntos, un aumento. Lo repetimos por toda la vuelta y al finalizar nos deben quedar 24 medios puntos. Ahí voy 1, 2 y aquí iría nuestro aumento. Y hago esto por toda nuestra vueltita. En la vuelta número 5 realizaremos esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento. Aquí vamos 1, 2, 3 y aquí iría nuestro aumento. Repito esto durante toda la vuelta y al finalizar nos quedan 30 medios puntos. La vuelta 6 la realizaremos con esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Ahí vamos 1, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro aumento. Lo repetiremos por toda la vuelta y al finalizar nos quedarán 36 medios puntos. Ya aquí no haremos más vueltas.
Comenzaremos haciendo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiaremos de color a azul y haremos 4 cadenas más. Así que enganchamos hilo, pasamos y hacemos las 4 cadenitas que nos faltan. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora tejeremos sobre la cadenita, comenzando a partir del segundo punto disponible, por este, haciendo un punto bajo. Continuaremos haciendo puntos bajos en color azul. 2, 3 y aquí cambiamos a negro. Metemos la aguja, agarramos el azul y lo cerramos con el negro. De esta manera. Y continuamos haciendo puntos bajos por la cadena que nos queda disponible. Y ahora enganchamos al principio de nuestro pelo haciendo un punto bajo. Giramos nuestro tejido y seguimos tejiendo por las cadenitas que tenemos disponibles. Pero tomaremos solo la hebra trasera de nuestro mechón. Esa no, la de aquí abajo, esta. Y tejeremos puntos bajos hasta que cambiemos de color. Aquí vamos a cambiar al color azul. De esta manera. Y haremos 4 cadenas al aire. 4. Giramos nuestro tejido. Tejemos a partir del segundo punto disponible, haciendo puntos bajos hasta cambiar a negro. Y aquí cambiamos de nuevo de color. Puede ser un poco enredado, pero se puede. Continuamos tejiendo por la hebra de atrás, haciendo puntos bajos hasta llegar al círculo de nuestra cabeza. Volvemos a hacer un punto bajo y repetimos lo mismo que hicimos con la vuelta anterior. Y así haremos 13 mechones de los largos. Nos vemos al final de estos mechoncitos. Acá ya los tengo listos a nuestros mechoncitos. Y ahora continuaremos con el fleco. Levantaremos 5 cadenas en negro. Solo vamos a tejer en negro el fleco. Haremos 2, 3, 4 y 5. Comenzamos a tejer por la segunda cadena disponible. Vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Aquí enganchamos a la cabeza y ahí tenemos nuestro primer fleco. Ahora volvemos a hacer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a tejer sobre la cadenita a partir del segundo punto disponible.
Y de esta forma vamos haciendo nuestro fleco. Así nos va quedando nuestros mechones y vamos a tener que ir haciendo de estos hasta llegar hasta el final. Aquí ya los terminé y los vamos a ir acomodando en nuestra cabeza. Vamos a ir ocultando todos los hilos que nos han quedado sueltos. Lo vamos a esconder hacia adentro. Vamos a ir acomodando nuestro pelito en la cabeza de nuestro amigurumi. Lo vamos a enganchar con unos alfileres y luego acomodaremos nuestro fleco. De esta manera. Y lo coseremos. Así nos quedaría ya cosido y comenzaremos a hacer nuestro sombrero de jabalí. Con lana color gris comenzaremos haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Cerramos nuestro anillo. Y en la vuelta número 2 haremos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Ahí vamos, 1. Marcamos y en el mismo lugar hacemos nuestro aumento. Hacemos 1 y en el mismo lugar el aumento. Y así durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 3 realizaremos esta secuencia de un medio punto, un aumento y al finalizar nos deben quedar 18 medios puntos. Aquí vamos por el primero, marcamos y aquí iría nuestro aumento. Y repetimos esto durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 4 realizaremos esta secuencia de 2 medios puntos, un aumento y al finalizar nos deben quedar 24 medios puntos. Ahí voy 1, 2 y aquí iría nuestro aumento y repetimos esto durante toda la vuelta. En la vuelta número 5 realizaremos esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento y al finalizar nos deben quedar 30 medios puntos. Ahí voy 1, 2, 3 y aquí iría nuestro aumento y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 6 realizaremos esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos deben quedar 36 medios puntos. Ahí voy 2, 3, 4 y aquí iría nuestro aumento. Y repito esto durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 7 a la 11 vamos a realizar vueltas de 36 medios puntos. Aquí ya llegamos a la vuelta número 12 y la vamos a tejer de esta manera, solo tomando la hebra de adentro. De esta manera. Vamos a marcar y vamos a seguir tejiendo tomando solo la hebra de adentro de nuestro amigurumi. Nos vemos al final de la vueltita. Ahora es el turno de los mechoncitos y solo lo tejeremos tomando la hebra de atrás de nuestro amigurumi. Comenzaremos haciendo un punto bajo tomando la hebra de atrás y 2 cadenas al aire. 1, 2. Hacemos un punto alto en el mismo lugar en donde hicimos nuestras cadenas. Y en el siguiente punto haremos un punto deslizado. Y nos debería quedar de esta manera. Volvemos a hacer un punto bajo. Subimos 2 cadenas. Hacemos un punto alto en el mismo punto donde hicimos las cadenas. Pasamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Acuérdense de tomar solo la hebra de atrás. Y así nos van a ir quedando. Volvemos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto donde hicimos las cadenas. Pasamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta.
Aquí ya tengo lista nuestra vuelta de piquitos. Se tiene que ver de esta forma. Bien, vamos a ver cómo queda nuestro amigurumi. Y queda perfecto. Ahora, para hacer la segunda capa de picos, la tejeremos tomando por este punto que sobresale. Vamos a pasar la aguja, tomamos hilo, vamos a tomar hilo, lo pasamos por allí y subiremos 2 cadenas al aire. 1, 2. Tomamos hebra y hacemos un punto alto en el mismo lugar en donde hicimos las cadenas. En la siguiente hebra que se ve ahí, haremos un punto deslizado. Y ahora haremos un punto bajo, subimos 2 cadenas, hacemos un punto alto en el mismo lugar de las cadenas. Y ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto disponible. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. Hacemos un punto bajo, subimos 2 cadenas, tomamos hilo y hacemos un punto alto en el mismo lugar de las cadenas. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto disponible y así sucesivamente. Y así es como nos quedan nuestros piquitos. Ahora esconderemos todos los hilos menos el que dejamos largo para coser a la cabeza. Ahora es el turno de las orejitas. Con color rosa haremos un anillo mágico de 4 medios puntos. En la vuelta número 2 haremos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos deben quedar 8 medios puntos. Aquí voy por el primero. Y en el mismo lugar hacemos el aumento. Y hacemos esto durante toda la vuelta. Ahora cambiaremos al color gris. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer una vuelta de 8 medios puntos. Agarramos el hilo gris, lo pasamos y ahora hacemos una vuelta de 8 medios puntos. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de un medio punto, un aumento y al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Así que aquí vamos con el primero. Marcamos y en el siguiente punto hacemos nuestro aumento y repetimos esto durante toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a realizar una vueltita de 12 medios puntos. En la vuelta número 6 vamos a realizar esta secuencia de 2 medios puntos, un aumento. Ahí vamos 1, 2 y nuestro primer aumento. Y repetimos esto durante toda la vuelta y terminamos con 16 medios puntos. Terminamos con un punto deslizado y cortamos hebra. De estas tenemos que hacer 2. Ahora es el turno de la nariz y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a realizar 3 medios puntos y luego haremos 3 aumentos seguidos. Aquí vamos con el primero, 2, 3 y aquí empezaremos con los aumentos. Nuestro primer aumento, el segundo y el último. Al finalizar nos quedan 9 medios puntos.
En la vuelta número 3 vamos a comenzar con 3 medios puntos. Aquí vamos 1, marcamos, 2, 3 y luego haremos un punto, un aumento hasta terminar la ronda. Sería 1, nuestro aumento, un punto, aumento, así hasta terminar. Terminamos con un punto deslizado y cortamos hebra. Es el turno de los ojos. Comenzaremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzaremos a tejer a partir del segundo punto disponible haciendo un punto bajo. Tomamos lazada y hacemos un punto medio alto. Volvemos a tomar lazada y hacemos un punto alto completo. Tomamos lazada y hacemos un punto medio alto. Luego hacemos un punto alto y en el último un punto deslizado. En el mismo lugar hacemos un punto bajo para poder girar el tejido. En el siguiente punto, por ahí que se ve del otro lado, hacemos un punto medio alto. En el otro hacemos un punto alto, luego un punto medio alto, hacemos un punto bajo y luego terminamos con un punto deslizado. Cortamos hilo y ahí tenemos la formita de nuestros ojitos. Es el turno de coser nuestras piezas. Colocaremos nuestra naricita, le vamos a dar un poquito de forma. Y la coseremos más o menos a esta altura. Vamos a colocar los ojitos y los pondremos más o menos a esta altura de la nariz. Y las orejitas las vamos a coser más arriba. Justo por aquí más o menos. Para el pelito vamos a necesitar de estos peinecitos para despeinar nuestra lana. Vamos a raspar y raspar. Les recomiendo peinarlo antes de agregar los ojos, porque se pueden dañar. Se los colocamos más o menos a esta altura. Vamos a proceder a hacerle los detalles con un hilo rosa más oscuro que el que usamos. Vamos a hacerle los orificios de la nariz, que se los vamos a bordar así. Con hilo color azul vamos a hacer el detalle de los ojos. Lo pasaremos por la parte de abajo de esta forma y luego lo engancharemos en la parte de arriba. Luego lo acomodaremos en el costadito de nuestro amigurumi así. Y hacemos lo mismo con el otro. Y este es el resultado de la cabeza de jabalí. Ahora se lo pondremos a Inosuke. Procedemos a rellenarlo un poquito para que le dé forma. Aquí ya lo rellené y ahora lo voy a coser a la cabeza de la forma que yo quiero. Yo se lo voy a poner de costadito. Lo cosemos por todo alrededor y nos quedará listo. Ahora le hacemos el detalle de los ojos a Inosuke. Con color verde vamos a insertar la aguja. Pasamos por debajo del ojo. Luego lo paso por arriba. Y lo mando al otro ojito también por arriba. Y hacemos lo mismo. Lo colocaremos de esta forma para que se nos haga el iris. Si ven que se les sale, pueden pegarlo con un poquitito de pegamento, así no se mueve. Y listo, así nos queda nuestro Inosuke Hashibira.
Espero que les haya gustado este tutorial y si les gustó, dale like y suscríbete para ver los próximos tutoriales. Nos vemos en el próximo video.